Hoy vamos a entonces comenzar con esta lección número 20 de los Hechos. Ya nos queda muy poco para terminar los Hechos y se titula La vida pastoral de Pablo. La vida pastoral de Pablo. Y es Hechos capítulo 20, todo el capítulo 20 que es versículos 1 al 38, cuyo versículo central es Hechos 20:24. Dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es la confesión de Pablo. Vamos a hacer un poco una breve introducción de esta lección. Hoy vamos a estudiar entonces la segunda parte del tercer viaje misionero. Nosotros aprendimos la semana pasada cómo entonces Pablo comenzó su tercer viaje. Pero hoy vamos a entonces continuar con ese tercer viaje misionero de Pablo, que se centró en la evangelización de Éfeso y todos sus alrededores. Éfeso estaba en la provincia de Asia Menor, que es una provincia romana, que hoy día es Turquía. Entonces, todas esas ciudades han sido evangelizadas por Pablo. Luego, Pablo visitó para fortalecer la fe de las iglesias establecidas en su segundo viaje misionero, todas esas iglesias de Filipo, todo en Macedonia, hasta llegar a Grecia, que es la iglesia de Corintios. Y en este viaje, Pablo escribió las dos epístolas a los Corintios, la primera y la segunda epístola a los Corintios, y también a los romanos. La epístola a los romanos fue escrito en este tercer viaje. Y cuando él regresa en Troas, estuvo predicando y a su vez resucitó a un joven que estaba muerto cuando predicaba durante toda la noche. Entonces vamos a ver también ese suceso que ocurrió en Troas en su vuelta. La primera pregunta dice: investiguen el viaje de Éfeso a Troas. Versículos 1 al 6. Dice: ¿quiénes eran los colaboradores de Pablo? Si vemos en el versículo 1 en adelante, dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo, que es de Listra, por supuesto, ¿no? Y por último, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes y levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Bueno, vamos un poco a analizar este texto del versículo 1 al 6. Cuando aquí aparece, dice: luego del alboroto, que estaba liderado por el platero Demetrio, que fabricaba estatuillas de Diana, de Artemis, de la ídolo de la diosa de la fecundidad que vimos la vez pasada, que es la diosa representativa de Éfeso. Entonces, debido a que Demetrio decía, como Pablo está predicando para que nadie crea en los ídolos, entonces, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Los plateros, decía Demetrio. Por eso ellos querían hacer un problema a Pablo para eliminarlo. Entonces, después de eso, vemos en el capítulo 18 la vez pasada, que todo se tranquilizó. Entonces Pablo dejó Éfeso, donde en Éfeso él había escrito la primera epístola a los Corintios antes de dejar Éfeso, y se dirigió a las iglesias de Macedonia al norte, y en Macedonia posiblemente él también tuvo que escribir la segunda epístola a los Corintios, porque la iglesia de los Corintios tenía mucho problema. Y
debido a una mala interpretación del primer epístola que le había mandado, tuvo que enviarle entonces esta carta a los 2 Corintios. Luego llegó hasta la iglesia de Corinto, de Grecia, y se quedó allí por 3 meses enseñando, ya que todavía había esas dudas en la iglesia de Corinto. Tenía problemas, muchos problemas. Tenía problemas de inmoralidad sexual, que lo podemos ver en 1 Corintios 5:9. Había división en la iglesia, 1 Corintios 3:3, y había discriminación entre los hermanos, 1 Corintios 11:21. Con todos esos lugares podemos ver que esa iglesia de Corinto tenía mucho problema. Entonces Pablo trató de enseñarles con cartas, de exhortarles, pero finalmente él llegó a la iglesia, se quedó por 3 meses, en donde también, quedándose allí enseñando, él también escribió carta a los hermanos en Roma, a los romanos. La carta a los romanos fue escrito en ese momento. Bueno, cuando Pablo viajó hasta toda esa zona, vamos a ver el mapa. Fíjense entonces, para recordar, Pablo había salido este tercer viaje de Antioquía, llegó por toda esa parte del norte, llegando por Galacia, visitó a Derbe, Listra, Iconio y todas esas iglesias de Antioquía de Pisidia. Luego había llegado a Efeso, donde se quedó un largo rato en Efeso, como 2 años, más de 2 años se quedó enseñando en este lugar, de tal manera que él no solamente predicó en Efeso, sino en todas esas zonas altas de Efeso. Así estableció todas esas iglesias que están aquí en la zona de Asia Menor. Luego él pasa por Troas y llega a Filipos y viaja a toda la zona de Macedonia, visita todas esas iglesias, alentándolos, porque todas estas iglesias estaban siendo perseguidas, atacados por los judíos, diciendo que ustedes los cristianos son todos unos herejes. Entonces, o tienen que ustedes estar aquí. Entonces, habiendo todo ese tipo de ataques de los judíos, Pablo iba exhortándolos, alentándolos, fortaleciéndolos, que no se desanimen, porque esto es la verdad de Dios, porque esto es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se desanimen, hermanos. Tengan fe de Cristo es el que resucitó y es el que me dijo, me mandó a ustedes a predicar este evangelio. Entonces, él iba fortaleciendo esa fe, porque si no estaba fortaleciendo por los ataques externos, la iglesia, su fe se iba debilitando. Pero además de ese debilitamiento, la iglesia especialmente de Corinto tenía otro tipo de problemas. El enemigo atacaba a Corinto con problemas internos. No solamente había ataques externos de los judíos, sino en Corinto el enemigo atacaba internamente a Corinto, porque entre los hermanos tenían problemas. Empezaba a tener actos sexuales promiscuos. Justamente ahí dice en 1 Corintios capítulo 5 que algún hermano había tomado como esposa a la esposa de su padre, que debería ser su madrastra, y vivía con ella, y en fin, todo ese tipo de cosas. Había discriminación entre ellos. Para los que eran ricos, despreciaba a los que tenían bajos recursos, entre ellos discriminaban. Había disidencias. Decía, yo soy partidario, discípulo de Pablo. Otro decía, yo soy de Silas, ¿no? Otro decía, yo soy de Apolo. O sea, cada uno querían ser de distintos partidarios, de distintos líderes. Entonces, todo ese tipo de disidencias y problemas que había dentro de la iglesia era el ataque que el enemigo ponía en la iglesia para destruir esa iglesia. Así que la iglesia de Cristo recibía ataques externos e internos del enemigo. Y Pablo fue el que llevaba el evangelio a fortalecerlos y a seguir firmemente creyendo solamente en Jesucristo, dejando todo tipo de inmoralidades sexuales y tratar de que entonces sean firmes y unidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque somos todos pecadores. Bueno, esto es un poco lo que hizo Pablo. Y estamos viendo en esta parte, Pablo ahora quería regresar a Siria cuando llegó a Corinto, pero corría peligro de un atentado. ¿Qué tipo de atentado era ese? Bueno, si ustedes se fijan, después cuando llegó a Corinto, que es Grecia, ¿no? Acaya, la provincia de Acaya de Grecia, y donde se quedó 3 meses enseñando y tratando de
resolver el problema de esta iglesia de Corinto. Pero como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, fíjense que Pablo quería embarcarse para Siria, regresar a Siria a través de un barco. Pero cuando quería tomar el barco, Pablo se dio cuenta que estos judíos tramaban un atentado en el barco. La Biblia no aclara qué tipo de atentado era, pero a lo mejor querían subir juntamente con Pablo y cuando esté Pablo distraído, a lo mejor querían empujarlo al mar, tratar de matar a Pablo, porque querían matar a Pablo desde hace tiempo. Entonces a lo mejor Pablo había detectado ese tipo de intento de trama del atentado y él no quiso subir al barco. Dijo, no quiero subir al barco, vamos a evitar, y decidió regresar por tierra, por Macedonia, por norte. Y lo acompañaron todos estos hermanos que son de distintas iglesias, ¿no? Sóter, hijo de Pirro, que son hermanos de Berea. Había hermanos de Tesalónica, hermanos de la iglesia de Derbe, de Listra y también de la provincia de Asia, una de las iglesias que él había establecido allí. Entonces, dice aquí, Pablo quería regresar a Siria, pero corría peligro de un atentado. Por eso muchos hermanos lo escoltó y protegió durante su vuelta. Pablo decide retornar por Macedonia, donde estaban los hermanos de Cristo, que es más seguro, y pasando por Filipos, llegó hasta Troas, donde se quedó por 7 días. Y vamos a ver, ¿se acuerda? Troas era una ciudad portuaria de Asia, donde se quedó por 7 días antes de regresar. Los 7 hermanos gentiles que también llevaban las ofrendas, porque ellos llevaban ofrendas recaudadas de sus respectivas iglesias, para ayudar a los hermanos de Jerusalén, ya que había adelantado a Troas ellos. Pero Pablo, por ser un judío, no viajó por respetar la Pascua y la festividad de panes y levadura que dura 7 días. Entonces Pablo mandó primeramente ellos. Y al decir que nosotros zarpamos de Filipos, podemos saber que el relator Lucas también estaba con Pablo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver un poco con el mapa. Fíjense que aquí entonces llegó Pablo a Corinto, se quedó 3 meses enseñando. Luego, cuando quería embarcarse, tal vez de Cencreas, que es otro puerto, y él quería a lo mejor viajar directamente, pero veía que en todo este viaje largo había un atentado contra Pablo. Entonces Pablo no quiso viajar por mar, sino quiso viajar por tierra, donde sí estaban todos los hermanos de las iglesias. Él iba de un lugar a otro, de la iglesia de los hermanos de Berea, de Tesalónica, iba a pasar a Filipos, así, evitando, un poco desapercibido de los ojos de los judíos que querían matar, y llegó hasta Troas, que es aquí esta ciudad de Troas, aquí en el puerto. Y aquí se quedó durante 7 días, dice, se quedó en Troas 7 días. Y continúa, dice, ahora su misión en Troas. Y la pregunta dice, ¿cuán ardiente predicó Pablo en Troas? Versículos 7 al 12 dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Es decir, durante esos 7 días le tocó a Pablo un día de reunión, o sea, un domingo, porque cuando dice el primer día de la semana es primer día el domingo. Y el domingo es donde se reunió Pablo en la iglesia de Troas y él predicaba. Y como iba a salir al día siguiente y parecía que Pablo iba a dejar Troas el día siguiente, es decir, el lunes, él se quedó durante 7 días, pero al 7º día él predicó en la reunión y el día siguiente, que es el lunes, él ya iba a partir para Siria. Por lo tanto, que era el último día con ellos, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Por qué Pablo prolongó su discurso? Porque Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. Y saben que Jerusalén es un lugar donde está la base de los enemigos judíos. Está el Sanedrín ahí, que estaban ellos esperando que llegase Pablo para poder juzgarlo y matarlo. Pero Pablo decidió ir hasta allá con el intento de tratar de evangelizar a ellos, a los enemigos, a los judíos.
Por lo tanto, él quería ir, pero también Pablo sabía que esto representaba un riesgo, que tal vez él podía llegar a ser capturado y muerto. Por lo tanto, Pablo consideraba que el tercer viaje podía ser el último viaje para él. Por lo tanto, Pablo sabía que no verían de vuelta otra vez a estos hermanos. Por lo tanto, como puede ser su última oportunidad, junto con ellos, Pablo estuvo predicando y siguió su sermón hasta la medianoche, fíjense. Generalmente estos hermanos se quedaban escuchando la palabra de Dios, de Pablo, y se quedó mucho tiempo. Y en el cuarto piso superior, parece que ya estaba en un cuarto piso de la casa de alguien, y estábamos reunidos, había muchas lámparas, dice. En ese momento las lámparas eran lámparas de aceite, porque eran de noche. Y debido a que era tal vez un momento de calor, había muchas lámparas y adentro había muchas lámparas, y se hacía medianoche, muy tarde, y había un jovencito llamado Eutico que estaba entonces dormitando. Entonces parecería que se sentó en el piso de arriba, ¿no es cierto? Está en el cuarto piso y se sentó en la ventana. Tal vez quería despertarse un poco, tomar un poco de aire fresco sentado en esa ventana, pero a su vez escuchando a Pablo. Y este joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Y cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Cayó desde arriba. Entonces todos se asustaron y Pablo también bajó, vio tirado al joven en el piso y se echó sobre el joven y lo abrazó, y abrazándolo oró por él. Y gracias a Dios este joven revivió, volvió a vivir. No es que se había desmayado. ¿Por qué? Ya estaba muerto, dice aquí la palabra. Y ustedes saben que quien escribe esto es Lucas, que es un doctor. Por lo tanto, una persona que él vio que estaba muerto. Pero Pablo, cuando bajó y lo abrazó con todo el amor, lo abrazó y oró fuertemente por él, este joven se despertó. Y cuando vio moverse, Pablo dijo, no se alarme, está vivo, está vivo. Así que el Señor lo resucitó. Vamos arriba entonces. Luego volvió a subir y entonces, para terminar, partió el pan y comió, que es la cena del Señor que ellos festejaban en todas las reuniones. Y después de partir el pan y hacer la Santa Cena, siguió hablando hasta el amanecer, dice, toda la noche. Y entonces se fue. Después de esto, entonces se fue Pablo. Y al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Está registrando la Biblia. Aquí podemos ver que el primer día de la semana es el día después del Shabbat, es decir, el domingo de resurrección del Señor Jesucristo. Y se puede ver que la iglesia primitiva ya se reunía en los domingos de resurrección. Y la reunión consistía en la predicación de la palabra y de oración y de la Santa Cena, como hemos visto. Y Pablo predicó hasta la medianoche con todo fervor y hasta el amanecer. Y Lucas, que era médico también, consintió que Eutico estaba muerto, ciertamente. Pero Pablo bajó y abrazó al joven muerto y oró con todo corazón, con el amor de Cristo. Y Jesús, que es el primer fruto de la resurrección, Jesús había resucitado, por lo tanto, él resucitó también al joven Eutico. Gracias a la obra del Espíritu Santo, este joven resucitó nuevamente por la oración de Pablo. Aquí tenemos una ilustración para poder un poco imaginarnos cómo era esa situación. Aquí vemos a este joven sentado en la ventana dormitando, Pablo predicando, aquí todos los hermanos en esta reunión, y vemos que había muchas lámparas aquí, y él cayó y murió, pero Pablo oró por este jovencito y joven resucitó gracias a la obra del Espíritu Santo. Y esto ocurrió. Y la pregunta siguiente dice, ¿por qué Pablo quiso ir a Jerusalén con tanta urgencia? Porque si vemos el versículo 13 al 16, dice, nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Fíjense que aquí cuando dice nosotros, se está refiriendo Lucas con estos 7 hermanos. Es decir, que todos los hermanos salieron de Troas, se fueron por barco hasta Asón,
pero Pablo no quiso ir por barco. Y Pablo solo se fue por tierra y llegó a Asón. Entonces se iba a reencontrar con Pablo en Asón, dice, donde íbamos a recoger a Pablo en ese barco. Entonces así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. O sea, de Troas a Asón quería hacer por tierra. Vamos a ver dónde es ese viaje. Aquí dijimos que es Troas, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, Troas es esta que está aquí, en este puntito, y Asón es del otro lado de la costa, aquí. Esto es Asón. Y de Troas, la gente tomaron el barco y dieron de la vuelta y se encontró con Pablo aquí, pero Pablo quiso ir directamente por tierra y se encontraron allí. Y después juntaron en ese barco y vinieron todo ese viaje por este lado, pasando por Mitelene, después pasando por Quíos, por la isla de Quíos, después pasaron por Samos y llegaron hasta Mileto, que es este puerto. Vamos a ver entonces cómo sigue este viaje. La pregunta dice entonces, y cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Y desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Y esta Mileto es la ciudad portuaria cerca de Efeso. Y Pablo había decidido pasar de largo a Efeso, porque Mileto era Efeso en realidad. Pero él no se quiso bajar en Mileto para ir a la iglesia de Efeso. ¿Por qué no quiso ir, sino ir directamente? ¿Por qué quiso ir apresuradamente a Jerusalén? Y justamente para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Pablo quería llegar a tiempo a Pentecostés, por lo tanto no quiso parar y demorar en Efeso. Y si fuera posible, quería llegar rápidamente a Pentecostés. Y Pablo no quería detenerse en Efeso para poder llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, era el motivo. Y Pablo sabía que en el Pentecostés en Jerusalén vendría mucha gente a Jerusalén y lo veía como una gran oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. O sea que la idea de ir a Jerusalén de Pablo era entonces ir a Sanedrín, ir al centro de los judíos, predicar a Jesucristo, otra vez decirle a ellos que se están equivocando, que crean en Jesucristo que es el verdadero Mesías, y aún más, cuanto más judíos vengan en el Pentecostés y se llenen Jerusalén, él quería enseñarle a toda esa gente que Jesucristo es el verdadero Señor y Salvador nuestro, el Mesías prometido. Por eso él quería ir a toda costa antes del Pentecostés. Además, todos los hermanos que le acompañaban de distintas iglesias de Macedonia, de Grecia, estos hermanos habían recaudado ofrendas para ayudar a los hermanos en Judea, en Israel, en Palestina, donde en ese momento estaba pasando mucha hambre porque había una gran sequía. Por lo tanto, ellos se enteraron de esa dificultad en Jerusalén y todos los hermanos de las iglesias de los gentiles juntaron ofrendas. Y por eso todos esos hermanos, los 7 hermanos que acabamos de nombrar, eran los tesoreros que llevaban esa ofrenda. No lo llevaba Pablo, sino llevaban esos hermanos esas ofrendas para donarlos a la iglesia en Jerusalén. Por eso, además, quería entregarle lo antes posible las ofrendas a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando momentos muy difíciles por la sequía. Por ese motivo, quería entonces Pablo ir rápidamente a Jerusalén. La pregunta 2 siguiente dice, ¿con qué actitud sirvió Pablo al Señor y a sus ovejas? Versículo 17 al 20, dice, desde Mileto, fíjense que es el puerto cercano a Efeso, pero no es Efeso, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. En lugar de que él fuera a Efeso, Pablo estaba en Mileto, mandó a llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Efeso. Y cuando ellos llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, o sea, por las amenazas de muerte de Pablo. A pesar de ello, a pesar de esa amenaza, Pablo dio todo lo que podía decir para predicar el Evangelio de Cristo
con todo corazón y con toda lágrima y sinceridad a los hermanos de Efeso, a la iglesia de Efeso. Y ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Y cuando Pablo llegó a Mileto, situado a unos 50 kilómetros en línea recta desde Efeso, mandó llamar a los líderes de la iglesia de Efeso para justamente darle sus últimas palabras, porque esta reunión podría llegar a ser y fue la última reunión de Pablo en persona con los líderes de Efeso. Por lo tanto, como Pablo sabía que a lo mejor él podría morir después cuando llegue a Jerusalén, les quería darle las últimas palabras de exhortación a los líderes de la iglesia de Efeso. Y Pablo sabía que en Jerusalén podía ser capturado o tal vez muerto. Por eso quería darle sus últimas palabras de exhortación a los líderes de la iglesia de Efeso. Pablo sirvió al Señor y a sus ovejas con toda humildad y con lágrimas, dice, que significa que lo ha hecho con toda sinceridad y el amor en Cristo, a pesar de las adversidades y las persecuciones de los judíos. No ha vacilado en enseñarles todo lo que le fuera de provecho para la fe de la iglesia de Efeso. Por eso aquí podemos aprender la postura y la actitud que debe tener todo siervo de Dios y pastor del rebaño de Jesucristo. Justamente Pablo es un ejemplo de pastor. Todo siervo debemos aprender esta postura de entregar de sí, lo mejor de sí, toda la sinceridad y la humildad para servir el Evangelio de Cristo y darle la verdad a las ovejas de Jesucristo, para que ellos reciban la correcta palabra y que puedan seguir adorando correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el deseo de Pablo. Aunque él muera, querían dejarle ese legado a los líderes de la iglesia de Efeso. Y la pregunta 2 siguiente dice, ¿cuál fue el tópico de su predicación? Versículo 21 dice, a judíos y a griegos yo les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ese era el tema central de la prédica de Pablo. Primero, Pablo predicó que todo el mundo deje de creer en los ídolos del mundo y vuelva su fe al verdadero y único Dios que creó el universo, el único Dios creador que hay en el universo, no hay otro Dios. En segundo lugar, Pablo dijo, creen en el Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, y que vino para derramar su sangre preciosa de expiación para el perdón de los pecados mediante la fe en Jesús. Además, creer que a este Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos y que ahora vive y reina entre nosotros. Este fue el tema central. Este tema es el tema central del mensaje del Evangelio de Pablo. Todo cristiano, todo siervo de Dios, todo pastor debe centrar su sermón en este hecho, que es el mensaje de salvación de la humanidad. Pero justamente hay pastores hoy día, hay pastores de mega iglesias, que no hablan de esta verdad. Hablan de muchas cosas y llenan estadios, pero no hablan este tema central. Hablan de prosperidades, hablan de Dios, hablan de Jesús. Sí, nombran, mencionan, pero el contenido de su mensaje lamentablemente no concuerda con este mensaje de Pablo. Hoy día saben que el enemigo ahora trata de crear iglesias, dicen que iglesia de Cristo, pero en esa iglesia no hay nombre de Jesucristo, no hay salvación. Toda la gente son seducidos a escuchar esos grandes sermones con grandes luces, con grandes estadios, pero el mensaje de salvación no está en ellos. Satanás ahora trata de crear falsas iglesias que parecen ser verdaderas, pero que son falsas. Hasta hacen películas. Es decir, ahora el enemigo es tan astuto y tenemos que prestar mucha atención de cuál es la verdad del Evangelio. Porque el enemigo ahora es tan astuto y ahora es que hace las cosas falsamente, pero tan idénticas, parecidas a la verdad, que es fácil de persuadir a la gente. Pero en ese lugar no hay poder en el nombre de Jesucristo. No hay poder del Espíritu Santo. Hablan de las cosas de la Biblia, pero no está
transmitiendo correctamente el mensaje de salvación que Pablo está transmitiendo aquí. Este es el centro del evangelio que debe predicar en las iglesias. Pregunta número 3 siguiente, dice, ¿con qué actitud cumplió el ministerio que recibió del Señor Pablo? Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo, sin saber lo que allí me espera. Es decir, él ya sabe que los enemigos, los judíos, lo va a atacar, lo va a querer comer vivo. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Él ya sabe que él va a tener que ir a sufrir esos lugares. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Es decir, para mí, mi vida no vale nada para mí, dice. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo la misión, el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y este testimonio del Evangelio de la gracia de Dios es estos dos puntos que yo les acabo de decir. Porque si no está estos dos puntos, Pablo se dedicó su vida para dar este mensaje. Dice, he dedicado mi vida para dar ese mensaje de salvación, para la gracia de Dios. Y Pablo declara que su decisión de ir a Jerusalén es la voluntad del Espíritu Santo, no es su idea descabellada. Y Pablo obedece esa voluntad del Espíritu Santo para cumplir el ministerio de su llamamiento, a pesar de que puede morir. Y él, sin escatimar su vida, va a Jerusalén para cumplir y predicar, dar testimonio sobre Jesucristo. Pregunta 3 siguiente, ¿en qué sentido Pablo estuvo limpio de la sangre de todos? Porque Pablo dice así a los líderes de Efeso, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Fíjense, ya dice Pablo, ustedes ya no me verán de vuelta. Esta será la última vez que lo vea a ustedes. Este es el último mensaje que me dirijo a ustedes, dice. Por lo tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos? ¿Qué quiere decir eso? Pablo se refiere al pasaje de Ezequiel 33, 1 al 7, donde dice que si un centinela por negligencia no toca la trompeta de alarma cuando llegan los enemigos y el pueblo muere por el ataque de estos enemigos, entonces la culpa ¿quién tiene? El centinela por no tocar la trompeta. Entonces dice, el centinela es responsable por la sangre del pueblo y recibirá la muerte. Eso es lo que dice en Ezequiel. Tomando ese pasaje, Pablo dice por eso, pero aquí Pablo dice que él ha cumplido su deber, todo el deber, dice, yo he cumplido con todo el deber de proclamar todo el propósito de Dios y salvar al pueblo, por lo que él es libre y es limpio de la responsabilidad de la sangre de todos. O sea que yo no debo a ustedes ninguna responsabilidad de sangre. Quiere decir que él ha proclamado todo el propósito de Dios a ellos. Él ha hecho todo lo que él debía hacer, es lo que está diciendo. Por lo tanto, es una manera de decir que yo soy inocente de la sangre de todos ustedes. La pregunta 4 siguiente dice, ¿a quién puso el Espíritu Santo para cuidar a su rebaño en Efeso? Porque dice 28, Pablo le dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes, líderes, ancianos, como obispos, para pastorear la iglesia de Dios. Ustedes son los que recibieron la palabra, ustedes son los líderes, ustedes son los que tienen que cuidar a su rebaño que él adquirió, es decir, Jesucristo adquirió con su propia sangre. Esa iglesia que compró Jesús con la sangre, con su propia sangre, le puso el Espíritu Santo a ustedes como pastores, líderes de la iglesia de Dios. Y Pablo les dice que ahora el Espíritu Santo ha puesto a los ancianos líderes de Efeso para cuidar al rebaño de Jesucristo que lo ha comprado con su propia sangre. Y los está exhortando a que releven ahora de Pablo tales responsabilidades con la misma actitud y dedicación que él tuvo hacia la iglesia de Efeso.
Así, estas son las exhortaciones, las últimas palabras de Pablo a estos ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Y además da estas advertencias. Pregunta 4, dice, ¿qué les advirtió y pidió Pablo? Versículo 28 al 31 dice, tengan cuidado, está advirtiendo de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Versículo 29 dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Es decir, que en la iglesia el enemigo va a mandar lobos feroces para destruir, para acabar con el rebaño. ¿Qué son estos lobos feroces? Falsos profetas, falsos maestros de la palabra, que engañan al rebaño, a las ovejas de Jesucristo. Y Pablo ya sabía, y van a después entrar siempre, cuando el líder deja esa iglesia, siempre el enemigo acecha para enviar falsos profetas, para enseñarles falsas doctrinas. Y aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y los que no están firmes en la verdad de la palabra son engañados fácilmente y dejan la enseñanza sana doctrina y se van por esas enseñanzas falsas. Dice entonces, así que estén alerta, dice Pablo. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas, de enseñarles y de amonestar con lágrimas, con todo corazón, con todo el amor a cada uno en particular para que sigan firmes en la fe de Jesucristo, dice Pablo. Les advirtió que estén alerta de las falsas enseñanzas y que cuiden a cada uno de los rebaños con lágrimas, con todo el amor de Cristo. Le dio esa responsabilidad y le advirtió Pablo de que van a haber lobos feroces, que significan falsos profetas, que vengan con enseñanzas falsas que no son de Cristo, aparentan ser de Cristo, hablan de la iglesia, hablan de la Biblia, hablan de Jesucristo, pero no es la enseñanza de Jesucristo. Hoy hay iglesias grandes, enormes, les puedo mostrar. Aquí en Estados Unidos hay muchas también, allí por Filipinas también hay mucha iglesia con gran cantidad de personas y la gente está persuadida. Por eso Jesús le dice, vayan por el camino angosto, no vayan por el camino ancho, donde muchos van, engañados y persuadidos. El camino de Cristo es un camino angosto, donde poco lo buscan, dice, porque pocos se dan cuenta de la palabra, de la verdad de Cristo. Muchos son engañados por el enemigo, y esto está ocurriendo hoy día. Por eso, hermanos, quisiera que sean firmes, que vayamos a la verdad de Cristo y ser firmes en esta fe y que no nos dejemos engañar. Pregunta 4 siguiente dice, ¿a quién los encomendó Pablo? Dice Pablo, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Fíjense, la palabra de Dios que se predica tiene que haber poder del Espíritu Santo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, predicamos ese evangelio de Jesús, tiene que haber poder del Espíritu Santo que testifica el mensaje. Y Pablo los encomendó a que fueran fieles a Dios y a su palabra poderosa, donde hay poder del Espíritu Santo, donde haya obra del Espíritu Santo. La fe no debe basarse en experiencias personales, ya sean naturales o sobrenaturales, pues pueden venir del enemigo. El enemigo también puede hacer obras. Fíjense que el enemigo Satanás también mostraba visiones a Jesucristo. Y también dice, yo puedo darte todo este poder, este renombre. El enemigo también puede hacer eso. Y mucha gente cree que eso es, no saben que es obra del enemigo, se creen que es obra del Espíritu Santo. Muchos son engañados por el enemigo y dicen que yo he recibido el Espíritu Santo, dice. A veces yo voy a algunas iglesias que la gente empieza, después de una adoración, empiezan todos a alabar, empiezan a cantar y a saltar todos así, y empiezan a saltar, sí, pero entra como una especie de trance y se caen al piso, empiezan a burbujear sus bocas, empiezan así y creen que han recibido el Espíritu Santo. No, Señor.
En la Biblia no habla esto como Espíritu Santo. En ningún lugar de la Biblia dice que eso es Espíritu Santo. Eso es obra del enemigo y ocurre dentro de algunas iglesias. ¿Eso por qué? Porque la gente quiere basarse en esas experiencias sobrenaturales que pueden venir del enemigo. Por eso tenemos que fijarnos en la palabra de Dios, que ahí está la verdad, y ver qué cosas son de Dios, qué cosas son del Espíritu Santo. Porque puede ser obra del enemigo. Y hay mucha gente que son engañados por la obra del enemigo y creen que son obra del Espíritu Santo, lamentablemente. Por lo tanto, la fe no debe basarse en experiencias personales. Siempre debe basarse en la palabra de Dios y su correcta interpretación a través del Espíritu Santo de Dios, que es el guía y es el obispo de todos los santificados por Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso tenemos que conocer muy bien, correctamente, la palabra de Dios. La pregunta 4 dice, ¿cómo era su vida económica? Y entonces Pablo dice acerca de la vida económica. Dice, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie, dice Pablo. Ustedes mismos saben bien que estas manos de Pablo se han ocupado de mis propias necesidades, porque Pablo, ¿se acuerdan que estuvo trabajando? Él fabricaba tiendas, ¿se acuerdan? Con Priscila y Aquila. Entonces, él ganaba su propio pan para sus propias necesidades. Además, con ese dinero también viajaba para predicar el evangelio. No esperen, no codicien la riqueza. Por lo tanto, una de las cosas que los líderes de la iglesia, los pastores, tenemos que tener mucho cuidado es esa codicia por lo material. No buscamos ganar dinero, no debemos buscar de ganar dinero, no estamos para enriquecernos, sino tenemos que tratar de poner todo lo que tenemos para llevar el evangelio de Jesucristo a los que no conocen. Y eso es lo que está diciendo Pablo, yo he sido así, ustedes también deberán ser así. Le está diciendo a los líderes. Por lo tanto, estas manos mías, dice Pablo, se han ocupado de mis propias necesidades. Yo he trabajado y de las de mis compañeros también que viajamos juntos. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. No solamente necesitados económicamente, sino necesitados espiritualmente también. Recordando las palabras del Señor Jesús, diciendo, hay más dicha en dar que en recibir. Pablo advierte a los líderes de la iglesia tener cuidado con la codicia material y que tomen a él como ejemplo de que si hace falta trabajar, trabajen para suplir sus propias necesidades y de ayudar a los necesitados, dice Pablo. Esta es la postura que deben tener los líderes de la iglesia, dice Pablo. Pregunta 5 dice, ¿qué podemos ver sobre la relación entre Pablo y los ancianos a través de su despedida? Bueno, entonces Pablo se está despidiendo, versículo 36, y dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Dio gracias a Jesucristo por ellos. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban, porque ese fue su último encuentro de despedida con Pablo. Jamás volverían a ver nuevamente a Pablo. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo más a Pablo. Luego lo acompañaron hasta el barco para despedirse de Pablo. Podemos ver que la relación entre Pablo y los ancianos estaban enlazados con el amor sincero de Jesucristo en cumplir todos la misma voluntad de Dios, que es de predicar a Jesús, ya que todos se arrodillaron y oraron ante Dios. Por lo tanto, amados hermanos, para cerrar esta lección, recuerden que la vida pastoral de Pablo se centró en hacer que vuelvan de los ídolos mundanos a Dios, al Creador, al verdadero y único Dios, y de predicar a Jesucristo. Este es el centro del mensaje del ministerio de Pablo y del centro, el núcleo de la Biblia. Si en la iglesia falta este mensaje, no es la iglesia de Cristo. Pablo no escatimó su vida para cumplir el objetivo del llamamiento de Dios y de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo con toda humildad, amor, sinceridad y dedicación hacia la iglesia de Jesucristo. Pablo no codició ningún material, y esto lo podemos ver en su confesión
en la epístola a los Filipenses 3:8 que dice, es más, dice Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Él dice, total, yo pierdo todo. Con tal de conocer a Jesús, no importa, lo considero perdido, yo lo pierdo, yo abandono todo, porque no vale, solo para mí vale más solo Jesucristo, dice Pablo, mi Señor Jesucristo. Por Él, dice, por Jesús, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, se considera como excremento, dice, a fin de ganar a Cristo. Para Él todo lo demás es estiércol, excremento. Todo lo material, todo lo que decía renombre, fama, para mí todo eso no me sirve nada. Solamente quiero ganar a Cristo. Pierdo todo, abandono todo, con tal de ganar a Cristo, dice. Por eso, ahí está la escala de valores que tenía Pablo. Pablo consideraba a Jesucristo como su prioridad número uno. No iba en busca de dinero, ni riqueza, ni fama. Y el verdadero siervo de Dios debe ir a buscar almas para ganar para Cristo. Ese es el verdadero siervo de Dios, como Pablo. Y todos tenemos que aprender de Pablo cómo deberíamos ser para ser un verdadero discípulo de Jesucristo y ser un líder cristiano. Amén. Bueno, con esto entonces, hermanos, vamos a dar por terminado esta lección de la vida pastoral de Pablo y vamos a continuar la semana próxima. Y vamos a cerrar nuestros ojos entonces y agradezcamos al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Creador del universo, único Dios, Creador, amoroso Padre, damos gracias otra vez esta noche por estas palabras de Pablo, Señor, y cómo tú has utilizado a tu siervo Pablo para llevar este evangelio a todas las naciones hasta el confín de la tierra, Señor. Y que tú nos has legado hoy a cada uno de nosotros para continuar esta obra del Espíritu Santo que Pablo inició y que hoy día nosotros continuamos. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo está aquí junto con nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos está exhortando cada momento a través de estas palabras para seguir llevando tu verdad al mundo gentil, al mundo que no te conoce, Señor. Ganando almas para que dejen su vida idólatra, para que dejen su falsa creencia en las cosas de este mundo y que vuelvan y se arrodillen en los pies de Jesucristo, que se entreguen su vida a Jesucristo, para que lleguen a encontrar la verdadera salvación en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, bendice a todos nuestros hermanos de Pistis y a todos los hermanos que escuchan estas palabras, que tú los has encomendado en las manos del Espíritu Santo para que a través de ese Espíritu Santo reciban ese poder y salgan a declarar y proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda alma y para que puedan ganar almas para Cristo, que es tu deseo para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y bendice la vida de la hermana Consuelo, de la hermana Lucero y toda su familia, hermano Aldo, Señor, del pastor Rafael, de todos aquellos hermanos y su familia, para que en el nombre de Jesús puedan recibir este mensaje y puedan otra vez encaminarnos nuevamente en el Evangelio de Jesucristo para seguir sirviéndote en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendigas en el nombre de Jesús y utilices nuestra vida. Cuando nosotros te consideramos a ti, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y suple todas nuestras necesidades. Que toda tu voluntad, Señor, se haga en nuestra vida para la gloria de tu nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén.